la familia y la comunidad cuenta y marca la diferencia para cumplir sueños. Con nuestras acciones construimos un mejor país. Somos MEP. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Gracias por estar ahí. Hoy es lunes 6 de julio del 2026. Son las 5:01 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo, de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Bien, algunos de los titulares... Aquí están algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy. Trump interviene ante la FIFA por la roja a un jugador estadounidense. Microsoft recorta 4.800 empleos y reorganiza Xbox. China prueba un misil desde un submarino nuclear. ¿Cuáles son las intenciones? Europa tensiona sus presupuestos por el aumento del gasto militar y Flavio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, pide aplazar aranceles contra Brasil. Tendremos también las notas mundialistas, que son cada vez menos, ya cada vez menos juegos. A los fiebres del mundial se nos va un poquito, empieza a venir un poco la nostalgia de que se está terminando, pero todavía no se termina. Pero hoy quedó fuera Cristiano Ronaldo y sin duda hay un poco de luto por el gran fútbol, ¿no? Así que vamos con una nota de tema Portugal, de Cristiano Ronaldo, uno de los grandes del mundo sin duda, pero también está por ahí Bélgica, que juega más tarde. Y más adelante aquí en el programa vamos a conversar con Hernán Olano, ya ustedes lo conocen, experto en temas de derecho canónico, y él nos va a hablar sobre la ruptura que el Vaticano ya califica como cismática con los lefebrianos, y lo que revela sobre las tensiones internas de la Iglesia Católica, esa ruptura de grupos de la Iglesia Católica. Ya vamos a ver mucho más sobre eso. Bien, la producción como siempre a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, a quien siempre agradecemos y siempre es parte del equipo. Y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que puedas escuchar este programa. Vamos de una vez a las noticias de geoeconomía y geopolítica. Vamos al panorama global. En Estados Unidos empieza. La Reserva Federal vuelve a poner la inflación por delante del empleo. Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, dijo que la inflación alta es hoy el principal riesgo para el Banco Central, porque el mercado laboral se mantiene relativamente estable. La declaración vuelve a inclinar la discusión hacia una política monetaria más dura y a preparar el terreno para la reunión de finales de julio. Ya estamos en mes de reunión de la Fed. La Reserva Federal sigue mirando precios antes que debilidad laboral y eso sin duda le dice algo a los mercados, le dice algo a los analistas y va preparando el terreno para una decisión a finales de julio de la Reserva Federal. Así que vamos a estar poniendo atención cómo se expresan los gobernadores, que siempre cada tanto van saliendo algunas opiniones. Microsoft recorta 4.800 empleos y reorganiza Xbox. Microsoft anunció una reducción de planilla vinculada a su transformación por inteligencia artificial y a una reorganización de su división de videojuegos. La tecnología
perdón, el ajuste muestra que incluso las empresas que más invierten en inteligencia artificial están recortando estructuras tradicionales para financiar infraestructura, centros de datos y nuevos productos. La tecnología crece, pero no necesariamente crea empleo en las mismas áreas donde lo destruye. Y ahí está la gran diferencia entre lo que se crea y se destruye. Hay ganadores y perdedores, como siempre. Microsoft recorta 4.800 empleos. Los servicios pierden impulso, pero recuperan empleo. En Estados Unidos, el sector servicio estadounidense creció con menos fuerza en junio, aunque volvió a contratar después de 3 meses de reducción de empleo. El dato surge del PMI, el índice de gerentes de compra, que mide si las empresas expanden o extraen actividad. Por encima de 50, índice indica crecimiento y el resultado fue de 54 puntos. Hay una expansión, pero no con tanta velocidad. Wall Street rebota con chips y nuevo acuerdo entre Apple y Broadcom. El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq avanzaron gracias a las empresas de semiconductores. Broadcom subió después de extender hasta 2031 su acuerdo con Apple para desarrollar y suministrar chips personalizados. La inteligencia artificial vuelve a sostener el mercado antes de una temporada de resultados decisiva. La bolsa estadounidense sigue dependiendo mucho de tecnología, chips y expectativas de crecimiento futuro. Trump interviene ante la FIFA por una tarjeta roja en el partido anterior de Estados Unidos. Donald Trump admitió que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que revisara la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun. La FIFA suspendió evidentemente luego de esa llamada, la sanción automática. Ustedes saben que si hay una roja en un partido, hay una sanción automática de no puede jugar el siguiente partido. Eso ya hace años. Así que, bueno, se supone que se suspendía, pero la FIFA revisó y lo habilitó para jugar hoy contra Bélgica. La decisión provocó críticas de la UEFA, la asociación en Europa, y por supuesto que de la Federación Belga, por posible intromisión política y daño a la credibilidad del torneo. Ya seguro es tarde para que no se haga efectiva esa decisión. Vamos a verlo en minutos, nada más. Bien, vamos a Asia. SK Hynix prepara una cotización de $28 mil millones en Estados Unidos. El fabricante surcoreano de memorias lanzó una enorme colocación de acciones en Nasdaq para aprovechar el auge mundial de chips para inteligencia artificial. La operación podría recaudar unos $28 mil millones y financiar nuevas fábricas y equipos avanzados. Corea del Sur convierte su liderazgo industrial en mayor presencia financiera dentro del mercado estadounidense. China prueba un misil desde un submarino nuclear en el Pacífico. China lanzó un misil desde un submarino de propulsión nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico. Beijing lo presentó como un ejercicio rutinario, pero Japón, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán expresaron preocupación. El misil podría ser el JL-3, capaz de alcanzar territorio estadounidense. La prueba refuerza la competencia nuclear, naval y estratégica en Asia-Pacífico. Nadie se quiere quedar quieto ante semejante muestra de pruebas misilísticas. BlackRock y Standard Chartered crean un fondo para invertir en Asia-Pacífico. BlackRock y Standard Chartered lanzaron un fondo multiactivo enfocado en Asia-Pacífico. Combinará acciones, bonos y otras inversiones de la región para atraer capital que busca diversificación fuera de Estados Unidos y Europa. La iniciativa busca reflejar el interés por economías asiáticas con crecimiento.
tecnología, manufactura y mercados financieros cada vez más profundos. Violencia en una cárcel de Sri Lanka deja al menos 25 muertos. 2 días de enfrentamiento entre grupos de presos dejaron al menos 25 fallecidos y cerca de 100 heridos en una cárcel en Negombo, Sri Lanka. Entre los muertos hay 6 funcionarios penitenciarios. La prisión alberga unos 2.400 personas y el episodio vuelve a exponer hacinamiento, control criminal, seguridad carcelaria y fragilidad institucional en Sri Lanka. Vamos a África. Naciones Unidas abre una investigación urgente por violencia en Sudán. El viernes creo que comentábamos todo el tema de Sudán y Sudán del Sur, 2 países ya separados, independientes. Sudán del Sur, el país más nuevo, nació en 2011, separado de Sudán. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó investigar posibles abusos cometidos por las fuerzas de apoyo rápido alrededor de El Obeid. La ONU documentó ejecuciones, secuestros, torturas y violencia sexual. La ciudad enfrenta el riesgo de un asedio similar al vivido en otras zonas del país. Sudán sigue atrapado en guerra, desplazamiento y hambre. Así que Naciones Unidas abre la investigación urgente por violencia en Sudán. El sector privado sudafricano vuelve apenas al crecimiento. El PMI, este índice de confianza sudafricano, subió a 50,5 puntos en junio. El PMI es el índice de gerentes de compra y mide si las empresas están expandiendo o contrayendo actividad. Por encima de 50 señala crecimiento, como ya lo vimos en el sector de servicios en Estados Unidos. Y bueno, quedó 50,5, así que pues apenas un crecimiento muy pequeño en el sector privado sudafricano. Este resultado muestra una expansión mínima, con mejora del empleo y menor inflación empresarial, pero todavía con demanda débil y poca confianza, dicen los analistas en Sudáfrica, pero el sector privado, pues crece. Nigeria denuncia muertes de ciudadanos en Sudáfrica. Nigeria informó que 2 de sus ciudadanos murieron en Sudáfrica durante semanas de fuerte tensión antimigratoria. Uno habría sido asesinado frente a su negocio y otro murió durante un interrogatorio policial. Pretoria pidió pruebas formales desde Sudáfrica a Nigeria y abrió una investigación. El conflicto empieza a tensar relaciones entre gobiernos africanos y deja de ser solamente un problema interno sudafricano. Ya saben a qué me refiero, que es esta oleada anti-inmigración en Sudáfrica que está tensionando la vida social de ese país y de sus vecinos. Vamos a Europa. El aumento del gasto militar tensiona los presupuestos europeos. Los países de la OTAN deben presentar planes creíbles para acercarse a un gasto total de defensa equivalente al 5% del Producto Interno Bruto hacia 2035. Así lo habían acordado hace meses en la OTAN. El objetivo obliga a elegir entre más deuda, más impuestos o recortes en otras áreas. Europa acelera su rearme, pero el costo empieza a entrar en presupuestos, pensiones, infraestructura y servicios públicos. Alemania prepara más deuda para defensa e infraestructura. Aquí una de las muestras de esa preocupación anterior general en Europa, aquí en concreto en Alemania. El gobierno alemán aprobó un borrador presupuestario para 2027 con 555.000 millones de euros en gasto y más de 200.000 millones en nuevo endeudamiento. Defensa e infraestructura reciben el mayor impulso en este presupuesto. Alemania intenta recuperar crecimiento y capacidad militar después de años de baja inversión.
pero deja una brecha fiscal importante para los años siguientes. Ahí está un desafío para el gobierno de Alemania. La confianza de los inversionistas mejora en la eurozona. El índice Centix subió por tercer mes consecutivo y superó las previsiones con una mejora especialmente marcada en Alemania. El indicador mide la percepción de inversores sobre la situación económica y sus expectativas. La eurozona recupera algo de confianza, aunque industria, consumo y servicios todavía avanzan de manera desigual. Francia flexibiliza su posición sobre defensa aérea para Turquía. Francia estaría dispuesta a facilitar la venta a Turquía del sistema europeo SAMP-T, desarrollado con Italia. El cambio puede reforzar la cooperación militar dentro de la OTAN y abrir oportunidades para la industria europea de defensa. Turquía busca integrar el sistema a su escudo aéreo, mientras París reacomoda viejas diferencias por Siria, Libia y el Mediterráneo Oriental. Vamos a América Latina. Flavio Bolsonaro pide a Washington aplazar aranceles contra Brasil. El senador brasileño pidió al gobierno de Donald Trump que posponga hasta después de las elecciones de octubre un arancel de 25% sobre productos brasileños. Lula acusa al bolsonarismo de haber provocado la medida. Bolsonaro intenta evitar que el costo comercial se transforme en daño electoral y propone suspender la decisión durante 180 días. BBVA prevé un nuevo fortalecimiento del dólar frente a América Latina. BBVA considera que el dólar puede recuperar fuerza por la resistencia de la economía estadounidense y la inflación y la incertidumbre geopolítica. Un dólar más fuerte presiona monedas latinoamericanas, encarece importaciones y eleva el costo de deuda denominada en dólares. La región vuelve a quedar expuesta, o volvería, si esto se confirma, volvería a quedar expuesta a decisiones monetarias tomadas en Washington. Bien, este dólar más fuerte en América Latina puede transmitirse por varias vías. Un dólar más fuerte puede hacer más caras las importaciones pagadas en esa moneda, combustibles, maquinaria, tecnología, medicamentos, insumos industriales y demás. Y eso puede trasladarse a precios internos y dificultar la baja de la inflación. También encarece el servicio de la deuda y ahí muchos gobiernos se van a preocupar, incluido el de Costa Rica, y empresas que deben en dólares pero reciben ingresos en moneda local. Ahí necesitarían más pesos, más monedas local para pagar la misma cuota. Además, podría provocar salida de capitales hacia activos estadounidenses y presionar las monedas latinoamericanas. Un par de notas globales. La OPEP acuerda aumentar otra vez la producción de petróleo. 7 países de la OPEP más acordaron aumentar en 188,000 barriles diarios su producción desde agosto. Recuerde que todo esto se ve a futuro, ¿verdad? Es el quinto incremento mensual consecutivo. El grupo busca recuperar ventas mientras el estrecho de Hormuz vuelve gradualmente a operar y los precios regresan a niveles previos a la guerra con Irán. El riesgo ahora empieza a moverse de escasez hacia, pues sí, exceso de oferta. Si no es una, es otra, ¿no? La inflación de la OCDE sube a 4,6%. La inflación promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico subió a 4,6% en mayo, impulsada por energía y alimentos. El aumento vuelve a complicar a bancos centrales, empresas y hogares, aunque bajaron algunas tensiones petroleras. Los efectos del shock energético siguen entrando en transporte, producción y consumo. Así que el promedio OCDE
de la inflación subió a 4,6%. Bien, el Mundial no solo se juega en la cancha, como siempre decimos aquí, vamos con las mundialistas, las notas mundialistas de hoy. Así que vamos a ver qué podemos compartir de quiénes. Bueno, España venció a Portugal en un apretado 1-0, casi que ni le ganó, pero le ganó. Y dejó fuera del Mundial ¿a quién? Pues a Cristiano Ronaldo, sin duda una leyenda de los mundiales, del fútbol mundial, del fútbol internacional y sin duda del fútbol portugués. Cristiano Ronaldo, una figura deportiva que también se ha convertido en empresa global. Este fue el último mundial del bicho, como le dicen a Cristiano Ronaldo, pero su peso económico seguirá mucho después de su retiro, sin duda. Todavía no sabemos si se retira del fútbol, es lo más seguro y prácticamente ya un hecho, el último mundial de fútbol de la FIFA para Cristiano Ronaldo. A los 41 años, Ronaldo llegó al torneo como el futbolista mejor pagado del mundo. Forbes calculó ingresos de unos 300 millones de dólares en un año y una fortuna cercana a 1.200 millones de dólares. Su cuenta en Instagram supera los 670 millones de seguidores, una audiencia mayor que la población de la Unión Europea. Evidentemente no solo portugueses siguen a Cristiano Ronaldo, sin duda. Ronaldo ya no es solamente goles o camisetas. Ronaldo tiene contratos publicitarios, tiene cadenas hoteleras, gimnasios, productos de consumo y por supuesto que también ingresos en redes sociales y capacidad para trasladar la atención del mundo a la liga donde él esté y por eso fue llevado a Arabia Saudita. Bueno, su llegada justamente a Arabia Saudita ayudó a colocar al campeonato local dentro de una estrategia más amplia de inversión deportiva, turismo, proyección internacional. Portugal, bueno, quedó fuera de la Copa del Mundo, pero Ronaldo deja el Mundial como uno de los ejemplos más completos de cómo un atleta puede convertirse en plataforma económica de todo el mundo, sin lugar a dudas, pero sobre todo de un artista, de un atleta, no artista, atleta, empezaba con A, sobre todo como un atleta completo que marcó época en el mundo. Estados Unidos enfrenta ahorita, más tarde, a Bélgica. Bélgica, un país pequeño situado en uno de los centros estratégicos de Europa. Bélgica tiene menos de 12 millones de habitantes, pero ocupa una posición extraordinaria entre Francia, Alemania y Países Bajos y el Mar del Norte. Allí conecta a los grandes mercados industriales europeos y alberga instituciones decisivas de la Unión Europea y de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, la OTAN, que tanto hablamos aquí. Así que su importancia tiene gran peso en Bruselas, pero no termina ahí. El puerto de Amberes, Brujas, es una de las grandes puertas comerciales del continente europeo, con conexiones globales para contenedores, vehículos, energía, alimentos y medicamentos. Amberes alberga además el mayor complejo químico integrado de Europa, mientras Brujas funciona como punto de entrada de gas natural licuado al noroeste europeo. Bélgica combina ubicación, diplomacia, industria, logística y defensa en este país de 12 millones de habitantes. Una interrupción en sus puertos, ferrocarriles o complejos químicos podría repercutir mucho más allá de sus propias fronteras. Así que bueno, Bélgica juega más tarde con Estados Unidos, otro país con el que comparte alianzas militares, además, comercio y una relación estratégica
que atraviesa el Atlántico, pero hoy enfrentados en el fútbol. Bien, tenemos tiempo para una nota en profundidad. Bien, vamos a tomar esta. El sudeste asiático crece, pero no todo con el mismo ritmo. El último informe trimestral de McKinsey sobre el sudeste asiático muestra una región que sigue creciendo, pero con caminos cada vez más distintos entre países al interno de esta región. Ya no alcanza con hablar de Asia emergente como un bloque homogéneo. En el primer trimestre de 2026, la región combinó consumo interno fuerte, exportaciones tecnológicas, inversiones extranjeras y presión inflacionaria asociada al conflicto de Medio Oriente. Indonesia creció 5,61%, su ritmo más alto en más de 3 años, apoyada en gasto público y consumo de los hogares durante el Ramadán y Eid. Pero sus exportaciones se moderaron en Indonesia, ¿verdad? Se moderaron, la manufactura perdió fuerza y la rupia siguió bajo presión. El tamaño del mercado interno, que es uno de los más grandes del mundo, pero ayuda, pero no elimina la vulnerabilidad externa. Vietnam volvió a destacar en el sudeste asiático también. Su economía creció 7,83% interanual, el mejor primer trimestre en 16 años, con industria, construcción, servicios, consumo festivo, turismo como motores. También recibió un fuerte aumento de inversión extranjera. Vietnam sigue consolidándose como uno de los grandes ganadores de la reconfiguración industrial global, aunque depende mucho de sus exportaciones y costos logísticos. También está Singapur, que creció al 6% y mantuvo fortaleza en manufactura, servicios, finanzas, con demanda ligada a electrónica e inteligencia artificial. Malasia también se sostuvo gracias a exportaciones de componentes eléctricos y electrónicos. En los dos casos, el ciclo tecnológico global aparece como oportunidad, pero también como dependencia. El contraste más claro está en Filipinas, por ejemplo, que creció apenas 2,8%, su peor dato desde 2021, afectada por menor consumo, demoras presupuestarias, inflación y confianza más débil. Tailandia, en cambio, aceleró a 2,8% con apoyo de exportaciones, turismo y manufactura, pero se quedaron ahí en un aumento pequeño. La lectura geoeconómica es que la necesidad, la lectura geoeconómica es que el sudeste asiático gana espacio en la economía mundial por tecnología, manufactura, consumo y relocalización de cadenas, pero el crecimiento viene con inflación, monedas presionadas, energía cara y exposición a conflictos lejanos. La región avanza, aunque no todos avanzan igual en el sudeste asiático, así lo informa el último informe trimestral de McKinsey sobre el sudeste asiático. Vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más información aquí a las 5 siempre. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Bien, gracias amigos por continuar en sintonía, por estar ahí, por conectarse. Bueno, hoy tenemos un tema
que ha sacudido el mundo católico. El Vaticano volvió a enfrentarse con una vieja fractura interna del catolicismo. El Papa León XIV excomulgó a varios jerarcas de la fraternidad sacerdotal San Pío X, los llamados lefebrianos, después de que ordenaran obispos sin mandato pontificio en un acto que Roma calificó como cismático. Ahorita vamos a entender bien qué quiere decir todo esto. No es un episodio menor, toca la autoridad del Papa, la obediencia dentro de la Iglesia y un conflicto que viene desde hace décadas con sectores ultraconservadores que rechazan buena parte de las reformas del Concilio Vaticano II. Así que bueno, eso es sin duda historia viva del catolicismo en el mundo, y para entenderlo un poquito más a profundidad hemos acudido a Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, académico, profesor, ha sido rector, vicerrector y decano de diferentes universidades, es un conocedor asiduo del Vaticano y forma parte de la Academia de Historia Eclesiástica y además amigo de todos ustedes porque ya ha estado aquí y pues experto en todos estos temas. Muchas gracias, Hernán, por tomar nuestra llamada nuevamente y dedicarnos este rato a la audiencia. Fernando, muchas gracias por la invitación y gracias. Este es un tema bastante importante por estos días en los cuales ya han iniciado las vacaciones del Papa León XIV en Castel Gandolfo. Empecemos por entender, hay varias cosas que hay que entender, quizás como rápido, como contexto. ¿Por qué se habla de cisma? ¿Verdad? Lo entendemos como un movimiento, bueno, porque la palabra la entendemos como terremoto, ¿no? Entonces ya me imagino por dónde va, pero es algo que ha pasado contadas veces en la historia de la Iglesia como institución, ¿no? Sí, efectivamente, los cismas son rupturas con la autoridad del Papa. El cisma más importante se llevó a cabo hace 1000 años, cuando los patriarcados de Constantinopla y de Moscú decidieron apartarse del control del Papa de Roma y se estableció la Iglesia Ortodoxa Oriental. Hoy en día, sin embargo, hay 23 iglesias orientales que están en comunidad con el Papa. De hecho, hay un código de las iglesias orientales que las cubre a todas ellas, el código de cánones de las iglesias orientales que cubre a los maronitas, a los grecomelquitas, a los coptos, a los sirio-malabares, etcétera. Pero hay otros que son los del patriarcado denominado ecuménico de Atenas, el de Constantinopla y el de Moscú, que junto con otros patriarcados están aparte de la Iglesia Católica, y eso también ha llevado a que por esa circunstancia el Papa nunca haya podido visitar Rusia oficialmente. Ahora hablamos de un cisma que comenzó en 1970 y que se reafirmó en 1988. Resulta que Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II y solo puede presidir una de las 4 sesiones porque fallece. Las siguientes 3 sesiones del concilio son presididas por Pablo VI. Se expiden muchísimos documentos que hacen parte de las reformas y de la doctrina del Concilio Vaticano II, abogando, entre otras, muchísimos temas por la celebración de la misa en las lenguas vernáculas, en las lenguas de los países, para que fuese más fácil al pueblo pues tener conocimiento de en qué consistía el misterio de la Eucaristía. Sin embargo, Monseñor Marcel Lefebvre, un obispo francés, se fue en contra de las reformas y creó un grupo conocido como la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, o los lefebristas, o los tradicionalistas, o los veterocatólicos, que reconocen es la autoridad de lo que se dijo hasta el Concilio Vaticano I, que de hecho fue un concilio que ni siquiera se pudo culminar porque el Papa se declara prisionero en Roma en 1870 y se tienen que suspender las sesiones del Concilio Vaticano I. Pues resulta que ya luego, en 1988, en junio de ese año, Lefebvre consagró a 4 obispos, sin el mandato, sin la autorización del Papa Juan Pablo II.
Y ahora viene a ocurrir lo mismo en 2026 cuando se buscó consagrar otros 4 obispos. Según el derecho canónico, esto constituye un acto cismático, lo que conllevó a la excomunión automática, que se denomina excomunión late sentencia, tanto en su momento de Lefebvre en 1988 como de los obispos ordenados, y es lo mismo que ocurre en este momento, que aunque, perdón que llegué un poco agripado de un viaje, aunque Benedicto XVI había levantado las excomuniones de 1988 en 2009 para facilitar el diálogo y la comunión plena, esta nunca se restableció. Y ante el anuncio de que se iban a realizar otras ordenaciones, pues León XIV les conminó a que no lo hicieran, pero se llegó a un punto de no retorno y se desoyeron las advertencias directas y personales del Papa León XIV, con lo cual la medida recayó sobre los obispos consagradores y sobre los 4 nuevos prelados. Se hizo también una advertencia a los fieles, y es que todo clérigo, todo sacerdote o todo laico que se adhiera formalmente a este cisma incurre también en la misma pena de excomunión. Esto se dijo el 1 de julio, pero hoy precisamente se expidió por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe otro nuevo decreto fijando el procedimiento para que los fieles, ya se había hablado de los sacerdotes, pero ahora haciéndolo un poco más explícito para los fieles, puedan manifestar por escrito de su puño y letra ante los obispos de sus diferentes diócesis que quieren regresar al seno de la Iglesia Católica para evitar la excomunión. Se ha aclarado precisamente que los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X actúan al margen de la Iglesia Católica, por lo que el Vaticano considera precisamente que los sacramentos que administran, incluso la confesión o el matrimonio o el bautizo, que hasta lo puede realizar un laico, son inválidos. Y sobre esto, pues es las razones en las que el Papa se ha pronunciado a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ahora, esto es más grande que una excomunión, digamos, o sea, porque los distintos papas han podido sacar de la Iglesia Católica a elementos de la Iglesia Católica en determinados momentos, ¿no? Y eso ha pasado, por ejemplo, en América Latina, pero esto separa a un grupo entero y esa es un poco la diferencia de tamaño al que estamos asistiendo en estos momentos. Sí, realmente, digamos, el grupo no es tan grande, no equivale a los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo. Sin embargo, afecta a muchas comunidades que existen en Centroamérica, en República Dominicana, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Argentina, que siguen las enseñanzas de Marcel Lefebvre. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ellos dicen que con el Vaticano II, la Iglesia Católica Romana está infectada de modernismo y que hay un falso ecumenismo que se encuentra en el origen de todas las innovaciones del Concilio Vaticano II, tanto en la liturgia como en las relaciones nuevas de la Iglesia con el mundo y con la concepción misma de la Iglesia, que conduce a la ruina de los católicos y a la apostasía, a la renuncia como tal a la fe. Entonces es evidente que todas estas posturas lefebristas, como lo ha dicho la Congregación para el Clero, no tienen fundamento y presentan un claro rechazo a la sujeción al romano pontífice y a la comunión con los fieles de la Iglesia. Y decíamos que este grupo, lefebrianos, Fraternidad Sacerdotal San Pío X, son extremadamente conservadores, pero la separación o la ruptura no se da por las últimas posiciones, vamos a decir, entre comillas, progresistas de León XIV o de Francisco, porque esto empieza
desde el Concilio Vaticano II en los años 60, y bueno, y vos decías 70 y tantos y 80 y tantos, ¿no? Entonces, es Sí, un proceso que termina ahora, pero que no es que no me gustó lo último que dijo el Papa y me fui. efectivamente, arranca en 1970 con Lefebvre, se repite en 1988 y se repite ahora en 2016. Eh, yo creo que es importante también recalcar que Juan Pablo II, en 1988, le envió una carta a Lefebvre. Y de la carta, el último párrafo es bien importante porque les dice: os invito ardientemente a volver humildemente a la plena obediencia al vicario de Cristo, es decir, al Papa. No solamente os invito a ello, sino que os pido por las llagas de Cristo que la víspera de su pasión pidió por sus discípulos, a fin de que todos sean uno, ut unum sit. A esta petición invoco la plegaria a María, Madre de Cristo. Querido hermano, no permitáis que el año dedicado de una manera muy especial a la Madre de Dios traiga una nueva herida a su corazón. Vaticano, 9 de junio de 1988. Eso lo firmó Juan Pablo II. Benedicto quiso ser pues más compasivo, pero con los siguientes dos papas pues ha tratado de haber diálogo y los tradicionalistas no lo han aceptado. Ahora decías, no es tan grande, pero incluso nombrabas gente que está en esta congregación, podría decirse, en otras partes del mundo. ¿Quedan un poquito huérfanos? ¿Quedan o tienen que elegir? ¿Qué pasa con la gente que seguía a este grupo en específico? Bueno, de todas maneras, digamos, no es un grupo tan grande en todo el mundo, pero sí son Ah, 500.000 no es personas. la Iglesia Ortodoxa rusa, No, digamos. no, no. Pero de todas maneras son 500.000 fieles y 1.500 sacerdotes a nivel mundial. Ujú. Entonces, em, son solo 6 obispos. La Iglesia Católica tiene 5.550 obispos. Sí, Pero realmente ellos tienen también seminaristas, tienen hermanas profesas, tienen 790 lugares de culto y hay muchas personas que sin pertenecer como tal a los veterocatólicos asiste a sus misas porque les gusta. Entonces, al encontrar que están excomulgados todos y que algunos católicos eventualmente asisten a sus celebraciones, pues a ellos también los alcanza la sanción. Mm. Eso es lo que puede ocurrir, que no estaríamos hablando solo de esos 500.000, sino de varios millones de católicos excomulgados en este momento por esa falta de unidad con el reconocimiento de la autoridad pontificia. Pero será muy difícil que ellos constituyan una iglesia aparte y que tome una connotación tan grande como esas otras rupturas mucho más Bueno, importantes en la historia, ¿no? ¿O cómo lo ves? como una iglesia alternativa o nueva, pues realmente ellos desde el 70 tienen eh, una liturgia que viene del rito tridentino y del Concilio de Trento, que es continuar con la liturgia en latín, con la no actualización de los textos de los evangelios, conforme lo ha determinado el dicasterio para la interpretación de los textos sagrados, con algunos aspectos relativos a la educación que no acogen tampoco lo que se dice en el dicasterio para la educación. Entonces, digamos que están en este momento y desde hace años ya al margen de muchas de las decisiones de la Santa Sede. Pues para financiarse, lógicamente, con esa cantidad de fieles, pues es probable que puedan continuar durante algún tiempo, pero no deja de ser una hondería para la iglesia, que como les decía, el Papa lo ha dejado en manos de los dicasterios porque ya ha empezado su periodo de vacaciones Ujú. y hasta el 27 de julio que vuelve al Vaticano, pero en agosto que no va a, no va a tener audiencias, perdón, esta sentencia pues no se retomará sino eventualmente hasta septiembre u octubre, cuando vuelva a pronunciarse el Santo Padre sobre el particular. Entonces,
está candente en el verano y esperemos que llegue un poco más apaciguada con el otoño y el invierno para lograr eventualmente tener un diálogo entre los obispos lefebristas, tanto los consagrados recientemente como los otros dos que hay, con el Papa o con quien él determine. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Hernán. Hablábamos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los llamados lefebrianos, que ya habrán escuchado noticias al respecto. Y bueno, muchas gracias, Hernán, por iluminarnos un poco sobre todo este proceso que es complicado para el que no lo sigue en detalle y vos lo tenés totalmente actualizado. Muchas gracias, Hernán. Fernando, muchas gracias. Espero la próxima no estar con esta gripa que me traje de Centroamérica. Que te mejores, pues. Muchas gracias, Hernán Gracias. Olano, doctor en Derecho Canónico, académico y profesor. A las 5 siempre presenta columnista del día Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Qué dicha que es lunes. Igualmente, Fernando, qué gusto saludarte a vos y a todos los que nos siguen. Espero que Bien. vaya muy bien este arranque de semana para todos. Así es. ¿Qué nos traes para hoy, Javier? Hoy quiero retomar un tema y lo quiero retomar porque es un debate que ha venido tomando fuerza en los últimos días. Y es que por un lado el gobierno ha presentado una serie de proyectos para combatir el crimen organizado, endurecer penas y fortalecer la respuesta del Estado ante el embate de la inseguridad. Y por otro lado, algunas instituciones o algunas entidades como la Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados han advertido que algunas de estas iniciativas pueden generar conflictos constitucionales y riesgos para los principios fundamentales de nuestro sistema democrático. Y hoy quiero subrayar algunos puntos y empezar por algo muy claro. La inseguridad es real, la preocupación ciudadana es legítima y el Estado tiene la obligación de actuar. No podemos resignarnos a convivir con el crimen organizado, no podemos normalizar la violencia, no podemos aceptar que la impunidad se convierta en una regla. Costa Rica necesita fortalecer su capacidad para investigar, para juzgar y para sancionar a todos aquellos quienes delinquen. Eso no debería estar tan siquiera en discusión. Pero tampoco debería estar en discusión algo que es igualmente importante, y es que la lucha contra el crimen organizado debe darse dentro del Estado de Derecho. Porque cuando una democracia como la nuestra enfrenta una crisis de seguridad, es normal que aparezca una tentación. ¿Cuál es esa tentación? La tentación de pensar que las reglas son un obstáculo. La tentación de creer que el debido proceso es una molestia. La tentación de concluir que los pesos y contrapesos institucionales estorban. Y la historia demuestra que esa es una conclusión muy peligrosa, porque las instituciones no existen para proteger al delincuente, existen para proteger al ciudadano. Existen para garantizar que el poder tenga límites y existen para evitar abusos. Por eso me parece importante recalcar este tema y conducir a que el debate actual no se convierta en una batalla política, ni contra el gobierno, ni contra el Colegio de Abogados, ni contra el Poder Judicial. Al contrario, lo que deberíamos hacer siempre es estar discutiendo si las propuestas que se están analizando son efectivas, si son constitucionales y si realmente ayudan a resolver el problema que se está atendiendo. Porque una ley puede ser muy popular, puede sonar muy firme, puede generar apoyos, pero si termina siendo declarada inconstitucional, no habrá resuelto nada. Y si debilita garantías fundamentales de las que gozamos todos los ciudadanos, podría incluso generar problemas mayores a los que pretendía solucionar. Y aquí hay un principio básico.
Si la legislación actual es insuficiente y se queda corta frente al crimen organizado, entonces hay que reformarla, sí. Y si existen vacíos legales, hay que cerrarlos. Si las penas son insuficientes, hay que discutirlas. Pero hay que hacerlo bien, con técnica, con evidencia, respetando el marco constitucional, jugando dentro del marco constitucional. Porque la seguridad no se construye enfrentando instituciones entre sí, no se construye culpando a un poder por las funciones de otro, y tampoco se construye debilitando los contrapesos democráticos que existen en una democracia que ha costado mucho construir. Se construye fortaleciendo las instituciones y haciendo que cada una cumpla su papel. Lo hemos dicho anteriormente en este foro, en esta columna. El Ejecutivo propone, la Asamblea Legislativa debate y aprueba, el Poder Judicial interpreta y aplica la ley. Y los colegios profesionales, las universidades, la sociedad civil aportan criterios y observaciones para mejorar esa normativa que se trabaja, se analiza, se desarrolla y se aplica. Así funciona una democracia sana. Por eso el mensaje de hoy es sencillo. Costa Rica necesita más seguridad, por supuesto, sin duda, pero también necesita preservar aquello que la ha distinguido durante décadas. Su institucionalidad, su respeto por la ley, su compromiso con el Estado de Derecho. No es seguridad o democracia, no es seguridad o derechos, no es seguridad o constitución. Las sociedades más exitosas son aquellas en las que se logra, que esas cosas convivan. Seguridad y libertad, orden y garantías, firmeza y respeto a las reglas. Ese es el equilibrio que Costa Rica debe buscar, y ese es el equilibrio que no deberíamos perder. Hoy, usted que nos escucha puede estar de acuerdo o no con remover ciertas garantías y procesos porque los ve como trabas para emprender las acciones que un gobierno quiera cometer contra la inseguridad. Pero hay que preguntarse, ¿qué pasa si en el futuro esas acciones las quiere emprender un gobierno contra uno mismo o contra un ser querido? ¿No sería mejor que existan garantías y procesos que permitan defenderse? ¿No sería mejor que haya instituciones que sean un contrapeso ante acciones que pueda tomar un gobierno en detrimento de sus ciudadanos? Con esto quiero ser claro, no estoy diciendo que este gobierno u otros partidos que hoy juegan en la escena política de este país estén pensando en abusar del poder ahora o en el futuro cercano. No estoy diciendo eso. Pero en lo personal sí creo que es importante que siempre existan mecanismos de contención y balance. Lastimosamente, la historia humana, nos ha enseñado que es mejor que así sea. Los dejo con esa reflexión y muchas gracias. Javier, justamente hace unas semanas habías hecho un comentario sobre el paquete legislativo que presentó el gobierno, y por ahí todavía lo hablabas en general como el gesto, ¿verdad? Del diálogo, e insistías en en esa tríada que decís, el gobierno propone, el legislativo la sanciona y el judicial las aplica, ¿verdad? Toda la legislación y demás. Después de esa columna, varias personas me insistieron, pero ¿está a favor o no de todo ese paquete? Pero no hablaste en detalle de cada una de las cosas. Ahora, otra vez, no estás hablando en detalle de cada una de las propuestas, pero estás poniendo una especie de límites importantes que no deberían cruzarse, ¿no? Así es. Lo importante aquí no es si estamos de acuerdo o en desacuerdo per se, porque hay cosas que todos estamos de acuerdo. Hay que luchar contra el crimen organizado, hay que atender el tema de seguridad. Lo que estoy haciendo es delineando aquello que no se puede borrar. Estoy tratando de delimitar cuáles son las fronteras que no hay que cruzar, porque es muy fácil caer en la tentación de necesitamos acometer esto ya y necesitamos acometerlo con inmediatez, con fuerza, pero por algo el sistema en democracia está diseñado con esos buffers, con esos espacios que permiten que ciertas garantías, que el debido proceso, que la presunción de inocencia, que una serie de factores son principios que rigen el derecho, se atiendan, se observen y se apliquen.
siempre en estas discusiones hay que preguntarse, ¿qué pasaría si yo apoyo o apruebo un mecanismo que da facultades sin límite, por ejemplo, a un poder del Estado, y en el futuro hay ocupando ese poder del Estado un partido político que, por ejemplo, es ideológicamente contrario a lo que yo creo, o que pueda interpretar que una manifestación o una acción, por ejemplo, política que yo cometa sea algo contrario a él? Querría yo que no haya limitaciones al ejercicio del poder por esa institución gubernamental. Siempre hay que ponerse en el qué pasaría si yo estuviera del otro lado. Y ahí es donde yo creo que la reflexión se nutre y nos lleva a pensar sobre la importancia de no borrar estas contenciones que tiene nuestro sistema. Y es importante que todos, porque aquí quiero decir algo, puede haber personas que estén promoviendo esas leyes que tal vez no estén observando el riesgo que tiene promoverlas en ciertos términos, y que esta reflexión les ayude a mejorarla. No estoy diciendo que no se discutan leyes nuevas, no estoy diciendo que no se discutan iniciativas nuevas, pero bueno, mejorémoslas y mantengamos este marco de referencia. Muy bien, muchas gracias, Javier. La vez pasada insistías en el diálogo y ahora volvés a el diálogo es lo que puede ser constructivo. Muchas gracias, Javier. Sin eso no funcionamos como sociedad. Así es. Bueno, amigos, por eso terminamos por hoy. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en geoeconomía y geopolítica, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5:00.